tardes o noches para ustedes en este escenario que nos permite compartir precisamente el encuentro de este simposio. Les agradecemos muchísimo el permitirnos contar con el privilegio de presentarnos a partir de esta ponencia Inteligencia Artificial y Justicia, un desafío filosófico, ético y normativo en la comunicación judicial. Soy Paula Andrea Mora Pedrero y en conjunto con el doctor Manuel José Santiago seremos partícipes desde la Fundación Universitaria de Popayán de contarles un poco sobre estos proyectos, uno en el marco de mi doctorado en filosofía y el otro en el marco del proyecto Abogacía y LexTech con estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán del programa de Derecho. Bueno, para continuar, queremos un poco hablar al respecto de nuestra investigación. Para entender un poco el impacto de la inteligencia artificial en el derecho, primero debemos analizar la crisis epistemológica contemporánea. Vivimos en un ecosistema de posverdad, definitivamente. Muchos de los filósofos de la modernidad ya lo habían manifestado. Y los filósofos contemporáneos transitan justamente con ese espacio. Filosóficamente, la inteligencia artificial opera bajo una lógica puramente probabilística e inclusive inductiva, derivada de las redes neuronales y de la construcción algorítmica que la soporta. Carece en cierta medida de un mundo de lenguaje y de significado, ese que trasciende y que nos ha explicado Saussure en entender el signo simbólico, entender el signo como un todo. Cuando nosotros entendemos que las máquinas no comprenden adecuadamente lo que es la justicia, simplemente lo que hacen es una correlación sintáctica a partir de esa construcción en la caja negra, pues podemos con certeza darnos cuenta de que el delegar la comunicación judicial a estas herramientas, pues es un gran riesgo. Un riesgo porque sustituye la búsqueda dialógica de la verdad histórica por simplemente cálculos estadísticos generativos dados de la estructura que configura esta tecnología. Así, el discurso jurídico, derivado precisamente de esa necesidad que tiene que generar la narrativa jurídica, pasa a convertirse en una verdad probabilística. Y así, ese que es el mayor baluarte en la construcción del derecho, a partir del desarrollo de la argumentación racional frente a la desinformación, pues se ve definitivamente amenazado por una automatización que es vacía de la estructura de un logos. Cuando hablamos precisamente del concepto de usabilidad, que no lo ha dado la perspectiva de Byung-Chul Han, es entender que entramos a un núcleo que tiene que ver precisamente con uno de los objetivos de mi trabajo doctoral. El poder contemporáneo no solo nos somete mediante la coacción externa o la prohibición, sino mediante la seducción de lo pulido, de lo liso, de lo eficiente, de lo perfecto. Un skincare de nuestra propia vida. En ese escenario, desde el ámbito judicial, la inteligencia artificial se presenta como un facilitador que es en cierta medida amigable, que promete apoyarnos en esas cargas laborales que vivimos día a día. Sin embargo, trascendemos su capacidad de uso, le damos a él un escenario de mayor poder que le permite convertirse en el juez y el abogado de los sujetos de rendimiento, nosotros. Finalmente nos autoexplotamos voluntariamente. Y esta hipereficiencia esconde una dominación sutil. La tecnología nos subyaga precisamente porque nos hace la vida demasiado fácil, cuando realmente lo que transita es una anestesia para nuestra capacidad intelectual, una anestesia para nuestro pensamiento crítico, una anestesia para habilidad de la toma de decisiones. Y ahí nuestra pérdida cognitiva, por supuesto,
es significativa. ¿Qué sucede cuando revisamos este espacio desde la construcción ontológica? Esta seducción tecnológica que nos conduce un poco a lo que Benju Han llama la ontología del enjambre, un enjambre digital que es una acumulación de individuos que aunque están ahí interactuando, finalmente están aislados. Un conjunto de seres que entre nos metemos en ese mundo digital, vamos careciendo de alma colectiva o de esa necesidad de interacción conjunta. La justicia tradicional, por antonomasia, es un ejercicio dialógico, de debate que está colegiado, de mirarse, confrontarse con la mirada y con el lenguaje no verbal en los espacios judiciales o de audiencias. Pero cuando el operador jurídico se aísla interactuando exclusivamente con una interfaz de inteligencia artificial, pues lo que genera es un desmembramiento de ese espíritu judicial. La colegialidad se rompe. El actor jurídico comienza a atomizarse y se convierte no más que en un actor de un nodo, un procesador de datos, y destruye eso que es el sentido fundamental, la esfera pública, donde a partir de la construcción simbólica, argumentativa, racional, pues le da existencia precisamente al derecho. Por eso para nosotros el hablar un poco de la aceleración del tiempo frente a lo que Benju Han menciona como la necesidad de la contemplación es entender que el enjambre digital tiene una temporalidad muy distinta. Y su temporalidad está enmarcada por esa necesidad de la inmediatez. La comunicación en el enjambre es hipercomunicación. Estamos hiperinformados, estamos sobresaturados de todo lo que quisiéramos abordar, conocer, y eso también crea una crisis de existencia, pero de manera mucho más tajante genera una destrucción del silencio. El silencio es el requisito previo para el pensamiento reflexivo. Es el elemento que nos permite coexistir con el yo y poder, a partir del tránsito racional que hace el cerebro, delimitar los contextos de interacción que yo quiero verbalizar o que yo quiero realizar. En el derecho, estimado público, una disciplina que fundamentalmente es narrativa, pues exige tiempos lentos. No porque no podamos a través de esta tecnología acelerar la práctica judicial y la respuesta judicial que en la mayoría de los países, como el nuestro, tiene grandes dificultades, sino porque sí puede ayudarnos a transitar el operativo. Pero, cuidado, necesitamos pausas para la valoración probatoria. Necesitamos pausas para la maduración del juicio y el tiempo contemplativo de los momentos que la línea o el tránsito judicial requiere. Al introducir la inteligencia artificial para resolver casos en microsegundos, pues también estamos corriendo el riesgo de la sustitución del pensamiento argumentativo, que ya no solamente construye, sino que en este caso deconstruye. Y ese ruido de datos puede también afectar la toma de decisión. Esta aceleración expropia al juez de su tiempo de reflexión y, por supuesto, dramáticamente empobrece la calidad ontológica de la justicia. Por eso es importante que hablemos del sesgo. Todo este andamiaje fenomenológico culmina en un riesgo psicosocial crítico: la apatía algorítmica y la descarga cognitiva. Ante la presión del rendimiento, el operador jurídico, el abogado, el juez, delega el peso y obviamente la decisión ética a una máquina, pero preserva la angustia. Se confía ciegamente en la salida del algoritmo porque es lo más fácil de aceptar. La aparente neutralidad de la máquina en asumir esa responsabilidad humana y juzgar a un semejante no es viable. Desde la filosofía, sostenemos que la justicia algorítmica pura es una contradicción, es una antítesis.
Y es aquí donde la técnica colisiona de frente con la garantía de nuestros derechos. Para entender cómo esta fenomenología impacta materialmente el debido proceso y cómo debemos nosotros regularla. Le voy a ceder la palabra al doctor Manuel José Santiago, quien nos va a contar, va a abordar esas implicaciones desde la teoría jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula Andrea Mora. Recogiendo esa profunda preocupación sobre la delegación cognitiva, debemos trasladarnos al terreno del derecho procesal. Como bien advierte el jurista Jordi Nieva Fenol, en un proceso judicial no estamos calculando probabilidades de azar. Estamos jugando con acontecimientos históricos singulares llenos de matices incalculables. La IA es sistemática e implacable, pero la argumentación jurídica es por naturaleza persuasiva y contextual. Una máquina, por avanzada que sea, no puede interpretar la intencionalidad real detrás de un documento o las emociones de la declaración de un testigo porque no posee experiencia vital. Si permitimos que el heurístico algoritmo reemplace la sana crítica del juez, estamos desnaturalizando la valoración de la prueba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Frente a estos riesgos, nuestro marco constitucional ha tenido que pronunciarse. El hito más reciente y crucial es la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia. En un caso que involucraba derechos a la salud, la Corte delineó directrices estrictas. La inteligencia artificial jamás puede sustituir la racionalidad y autonomía del juez. Esta sentencia es un salvavidas dogmático, pues impone un test de necesidad e idoneidad, obligando a la autoridad judicial a justificar de manera transparente por qué y cómo utiliza la inteligencia artificial, asegurando que no haya discriminación ni afectación al debido proceso. Es el triunfo de la garantía constitucional sobre la simple eficiencia técnica. Así continuamos con nuestra temática. Y es ahí entonces
Este pronunciamiento de nuestra Corte no es un hecho aislado, sino que dialoga directamente con la gobernanza global. Las novísimas directrices de la UNESCO 2025 para el uso de sistemas de inteligencia artificial en cortes y tribunales establecen 15 principios universales innegociables. El mandato es categórico. La IA debe ser una herramienta puramente asistencial, no sustitutiva. Requiere de supervisión humana significativa y constante en todas las fases. Estas directrices exigen a los estados y operadores jurídicos que los sistemas tecnológicos se sometan a auditorías de impacto sobre los derechos humanos. La eficiencia procesal no puede existir al margen del diseño centrado en el ser humano. Llegamos entonces a la responsabilidad de la academia. Desde el programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán, con el proyecto Abogacía y en articulación con el proyecto LexTech, sostenemos que no basta con emitir leyes prohibitivas. El reto operativo es la alfabetización algorítmica. Necesitamos formar abogados y jueces que entiendan cómo se construyen estos sistemas, que sepan identificar alucinaciones. Eh, ya, ahí la cagué. Llegamos entonces a la responsabilidad de la academia. Desde el programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán, con el proyecto Abogacía y en articulación con el proyecto LexTech, sostenemos que no basta con emitir leyes prohibitivas. El reto operativo es la alfabetización algorítmica. Necesitamos formar abogados y jueces que entiendan cómo se construyen estos sistemas, que sepan identificar alucinaciones algorítmicas, sesgos de entrenamiento y riesgos de seguridad. Debemos crear políticas de gobernanza institucionales claras de inteligencia artificial para que sean apropiadas desde un humanismo digital. Los abogados del futuro deben dominar la técnica para poder limitarla mediante el derecho. A modo de conclusión, una co ya. A modo de conclusión conjunta, debemos afirmar que la adopción de la inteligencia artificial en el sector jurídico es ineludible, pero no puede ser incondicional. Como advirtió la doctora Paula Mora, tenemos el deber ético de resistir la atomización del enjambre digital y proteger el tiempo reflexivo del juez. Y desde el derecho debemos garantizar que toda herramienta tecnológica pase por el tamiz de la necesidad, la transparencia y los derechos humanos. La tecnología debe servir para fortalecer los pilares del Estado social de derecho y jamás para erosionar la dignidad humana que fundamenta la justicia. Muchas gracias al Congreso de Logos por este espacio. Quedamos atentos a sus preguntas y reflexiones. Gracias.